Bien, vamos a empezar a revisar la parte algebraica ahora sí. Cuando nosotros trabajamos con el álgebra es porque ya vamos a empezar a introducir letras acompañadas de la parte aritmética, es decir, acompañadas de los números. En este caso podemos ver el siguiente término y además ahorita le vamos a poner el nombre a este término, que es un monomio. Un monomio es la combinación de ciertos elementos que también ahorita vamos a ir especificando, como lo son el coeficiente o los coeficientes, las bases y los exponentes o el grado de nuestro monomio. En este caso se llama monomio porque solamente tenemos un término algebraico, ¿vale? Solamente es uno. Aquí lo que vamos a encontrar, bueno, como les comentaba, es el coeficiente. El coeficiente o los coeficientes es la parte aritmética incluido el signo. Entonces, en este caso, el coeficiente del monomio menos 4x cuadrada y cúbica va a ser igual a menos 4. El coeficiente, no lo olviden, es la parte aritmética. Ahora, nos habla acerca de la base o de las bases. En este caso, estaríamos trabajando con dos bases distintas. ¿Cuáles van a ser estas bases? Pues las literales o las incógnitas que estamos trabajando. En este caso, X y Y. Solamente son estas dos letras, X e Y. Y por último, vamos a tener a los exponentes, que de nueva cuenta, aquí tendríamos dos exponentes. Y pues como su nombre lo indica, vamos a tomar a los elementos que están trabajando como potencias dentro de nuestras bases. Por lo tanto, los exponentes serían 2,3. Generalmente, cuando nosotros estamos trabajando con lenguaje algebraico, es importante que el orden que le vamos a dar a nuestras literales siempre debe de ir en orden alfabético. Es decir, que para una mejor representación siempre se va a colocar, como en este caso, la X antecediendo a la Y. Lo mismo ocurriría si tomamos, por ejemplo, ABC. Vamos a ordenarla de manera alfabética. Entonces, como les decía, bueno, en este caso solamente estamos trabajando con un término, por lo tanto, esto lo vamos a conocer como monomio. ¿Sale, vale? Esto lo vamos a conocer como monomio. Ahora, el siguiente ejemplo es la composición, en este caso, de tres monomios. ¿Vale? Este es un monomio, este es otro monomio y este es otro monomio. La característica que tienen estos elementos es que están separados por signos de agrupación o de resta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empezamos a trabajar con más de un monomio, a estos elementos nosotros lo vamos a llamar como polinomios. Un polinomio es la combinación de dos o más monomios y estos siempre van separados con operaciones de suma o de resta. ¿De acuerdo? Y pues bueno, aquí como pueden observar, los polinomios pueden tener más de una variable. ¿Vale? Aquí estamos trabajando con X, aquí estamos trabajando con Y, X, Y. ¿De acuerdo? Ahora, más adelante vamos a ver lo que hace referencia a los términos semejantes para poder llevar a cabo operaciones con estos elementos. Entonces no lo olviden. En este caso, bueno, podemos decir lo siguiente. ¿Cuáles van a ser los coeficientes? Los coeficientes para este polinomio serían, acuérdense que es solamente la parte aritmética, entonces sería 3, 5, menos 3. No olviden que la parte aritmética incluye también al signo. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestras bases? O también la podemos llamar literales. Pues en este caso tendremos a X, tenemos a y ojo, tenemos a XY. ¿Sale, vale? En este caso, pues bueno, estamos trabajando con X y Y, aunque podríamos dejarlo simplemente con estos dos primeros elementos. X, Y, pero vamos a dejarlo como una multiplicación. Y por último, pues obviamente serían los exponentes. Los exponentes que tenemos también
los vamos a tomar de izquierda a derecha, entonces tenemos un grado 2 para la Y, grado 4 para X y grado 3 para Y. Bien. Ahora, nosotros podemos hacer múltiples operaciones con nuestros polinomios. Vamos a comenzar con la sumatoria de polinomios. Aquí tenemos, en este caso, dos. El primero es x a la cuarta menos 3x cuadrada más x más 1. Después le estamos sumando un segundo polinomio que es x cúbica menos x cuadrada más 5x menos 2. Ojo, a pesar de que estamos trabajando con la misma literal, es importante que observemos que hay una pequeña diferencia entre cada uno de los elementos. Y esa diferencia que nosotros vamos a encontrar es el grado o los exponentes. Es decir, que a pesar de que tengamos la misma x, imagínense que estamos hablando de manzanas. Todas son manzanas. ¿Cuál es la diferencia? Que esta, por ejemplo, está elevado al grado 4. Podemos decir que es una manzana roja, una manzana verde, ¿de acuerdo? Una manzana amarilla. Por lo tanto, vamos a agrupar solamente aquellos elementos que en la parte literal o en la base y el exponente sean exactamente los mismos. Es decir, vamos a observar lo que ocurre en el primer polinomio. Tenemos un término x a la 4. Si nosotros verificamos en el segundo polinomio, no encontramos algún elemento que tenga esta misma estructura. Por lo tanto, este elemento podemos ya colocarlo de manera automática porque no hay nada que le afecte. Ahora, ¿qué ocurre con el siguiente? Tenemos x al cuadrado. Si observamos lo que ocurre del lado derecho, pues aquí podemos observar que sí tenemos un término semejante, que en este caso es menos x cuadrado. Por lo tanto, retomando lo de las clases previas, decimos lo siguiente. Tengo un valor negativo y le voy a agrupar otro valor negativo. ¿Se acuerdan qué ocurría cuando sumábamos o restábamos elementos con el mismo signo? Pues pasamos el signo negativo, sumamos los valores absolutos, que aquí, aunque no se vea, tiene un 1 que le antecede. Entonces decimos 3 y 1, esto se convierte en 4, déjenme ponerlo con otro color, menos 4, x al cuadrado. Es decir, este elemento, que es la literal con su exponente, no sufre ningún tipo de modificación. Ese lo tenemos que pasar tal cual. ¿Sí, vale? Ahora bien, continuemos. ¿Qué tenemos? Un término en x. Del lado derecho también tenemos término en x. Por lo tanto, sí podemos agrupar dichos elementos. Verificamos qué ocurre con los signos, positivo y positivo. Por lo tanto, pues pasamos el signo positivo. Y ahora sumamos la parte aritmética. Recuerden, aunque no se vea delante de la X, existe un número 1. 1 y 5 se convierte en 6 y la base no la modifico, es decir, lo paso de manera automática. 6X. Y ahora lo último que haríamos sería verificar qué ocurre con aquel elemento que no está acompañado de una incógnita, es decir, los valores numéricos puros. Aquí tenemos un 1, del otro lado tenemos un menos 2. Vamos a hacer la agrupación de elementos que tienen signos distintos. Recuerden, paso número 1, revisamos cuál de los dos será el más grande en valor absoluto. Por lo tanto, podemos apreciar que el 2 es el mayor. Gana su signo, es decir, signo negativo. El siguiente paso es, al mayor le quito el menor, es decir, a 2 le quito 1, me queda 1. Por lo tanto, la sumatoria de esos dos polinomios me va a traer como resultado lo siguiente. X a la cuarta menos 4x cuadrada más 6x menos 1. Ojo, hace ratito les decía lo que ocurría con la parte de las literales, que las teníamos que organizar en orden alfabético. Ahora, lo que ocurre con las potencias o los exponentes es que también debemos de aplicar un orden del mayor al menor. Es decir, por eso está colocado x a la cuarta, x al cuadrado, x, que aquí aunque no se vea tan bien, tiene un exponente 1. ¿Sale, vale? Y por último, pues obviamente vamos a dejar aquella parte aritmética que no tiene alguna incógnita. Entonces es importante
que organicemos de mayor a menor, de izquierda a derecha, en cuanto al grado de nuestros exponentes. Esto es lo que hace referencia a la sumatoria de polinomios. Pero ahora, fíjense lo que ocurre a continuación. Tenemos una resta de polinomios. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un signo negativo que está entre ambos polinomios. Lo que tenemos que hacer es quitar ese paréntesis o ese signo de agrupación que ahorita nos está afectando. Anteriormente, como es una suma, no es necesario que nosotros llevemos a cabo algún tipo de proceso más que la agrupación propia. En este caso sí, es importante que nosotros quitemos los paréntesis de agrupación. Y de este lado, para el primer polinomio, aunque no se vea, en la parte de afuera tenemos un signo positivo. Y los signos de nuestros monomios que componen este polinomio no se van a ver afectados. Por lo tanto, los podemos escribir de manera directa. Es decir, x a la cuarta menos 3x cuadrada más x más 1. Pero ahora, vamos a ver qué ocurre con el polinomio 2. Este signo negativo que se encuentra en la parte de afuera sí va a afectar a este pequeño polinomio. ¿Y qué decimos? Negativo por positivo se convierte en un, déjenme ponerlo igual, en otro color, se convierte en un negativo. Menos x cúbica, negativo por negativo se convierte en un positivo, x cuadrada, negativo por positivo se convierte en negativo, 5x, y negativo por negativo se convierte en un positivo 2. Como ustedes pueden apreciarlo, si aquí tenemos un signo negativo, vamos a invertir los signos de cada uno de los monomios que componen a este polinomio, en este segundo polinomio. ¿Vale? Y ahora sí, lo que tendríamos que hacer, pues nuevamente es aplicar la agrupación de los elementos. Tenemos que revisar cuáles son los términos semejantes. X cuadrada con x cuadrada, x con x, y por último, tendríamos la parte aritmética. Ahorita que estoy observando, por ahí, creo que hace rato omití este término al cubo. Por ahí, nada más hagan la revisión. Nos haría falta, como de este lado no tenemos algún elemento semejante, un término semejante, pues entonces se pasa de manera automática en el resultado final. Ahorita, bueno, perdónenme, me acabo de dar cuenta, pero vamos a trabajarlo, ya que estamos ahorita con la resta de polinomios. Lo primero que hicimos entonces fue quitar los signos de agrupación, es decir, aplicar una inversión de signos por este signo negativo intermedio que tenemos. Ahora sí, el siguiente paso sería agrupar nuestros elementos. No olviden que lo vamos a trabajar conforme al grado de nuestro polinomio, siempre de mayor a menor. Es decir, x a la cuarta, como no tiene algún otro término semejante, ya digamos que lo paso directo. Después vendría la x cúbica, que tampoco me afecta a algún otro elemento, entonces me queda menos x cúbica. Y ahora sí vamos con las x cuadradas. Tengo menos 3x cuadrada y más x cuadrada. No lo olviden, aquí hay un 1 que antecede a todo. Entonces, vamos a agrupar elementos que tienen signos distintos. Paso 1, verificamos cuál de los dos de manera absoluta es más grande, el 3 o el 1. Obviamente es el 3, por lo tanto, gana su signo, es decir, gana un signo negativo. Y ahora al grande le quito el pequeño, es decir, a 3 le quito 1, me queda 2, y la base la bajo tal cual. No le hago ningún tipo de modificación. Vamos al siguiente. Tengo x y menos 5x. Nuevamente, elementos que tienen signos opuestos. Paso 1, verifico cuál de los dos es más grande, el 5 o el 1. Obviamente es el 5. Gana el signo, en este caso es un signo negativo, y entonces igual grande le quito el pequeño. 5 menos a 5 le quito 1, esto se convierte en un 4x, ¿de acuerdo? Y por último, pues vamos a sumar la parte aritmética o agruparla. Ambos elementos son positivos, por lo tanto, el resultado tiene que ser positivo, y 1 más 2, esto se convierte en un 3. Este sería el resultado para esta resta de polinomios, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes seguramente se preguntarán para qué nos sirve para qué podemos utilizar el lenguaje algebraico. Bueno, esto, con la representación de nuestras incógnitas, se lleva a cabo cuando no conocemos el valor de alguna de nuestras
algún valor que necesitemos. Por eso es que se utilizan las famosas literales. Por ejemplo, si nos dicen el doble de un número, pero ese número puede ser cualquiera, pues entonces nosotros podemos representarlo de esta manera. El doble, ¿cómo lo obtenemos? Pues haciendo una multiplicación del 2. Entonces decimos 2. ¿Y cuál va a ser ese número? Pues como no lo sabemos, lo podemos dejar como una X. 2X. Esto también es importante. El coeficiente siempre va previo a nuestra literal. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, si nos preguntaran el triple de un número, o vamos a ponerlo así, el triple de otro número, como nos están poniendo esta palabra otro, ya no podríamos utilizar esta literal. Podemos utilizar a lo mejor a la letra Y que nos dicen el triple. Entonces sabemos que el triple lo encontramos con una multiplicación por 3 de otro número, pues ese número si no lo conozco, podemos utilizar a la letra Y. ¿Sale, vale? Dentro de sus hojas, dentro del material, ustedes van a poder encontrar algún otro ejemplo. Allí nos dan, por ejemplo, la diferencia de dos números cualquiera. Entonces, la diferencia, no se olviden, que va a estar dada como una resta. Allí les están diciendo que es X menos Y. Después les dicen el cubo de la suma de dos números cualquiera. Lo primero que se hace para ese ejercicio es aplicar la sumatoria, ¿no? Es decir, X más y esto elevado al cubo. Y entonces, con estas incógnitas, nosotros podemos ir conformando diversos tipos de resultado, dependiendo del valor que nosotros le demos a ambas incógnitas. Eso de jugar con los valores se llama aplicación del valor numérico, ¿de acuerdo? Dada una expresión algebraica, su valor numérico es aquel que se obtiene al sustituir las literales o las bases por un valor determinado y simplificar las operaciones dadas. También nos dan un siguiente ejemplo que nos indica lo siguiente. Si tengo a al cubo menos b sobre a cuadrada menos b cuadrada. ¿De acuerdo? Esta es una expresión algebraica, porque acuérdense que estamos trabajando con literales. Ahora nos dicen que utilicemos a igual a 1, b igual a 2. Es decir, en aquellos lugares donde está inscrita la letra A, vamos a tomar al 1, en donde está inscrito el valor de b, vamos a tomar al 2. O vamos a sustituirlo. Entonces decimos, sustituyendo A y B, tenemos lo siguiente. Entonces decimos 1 al cubo menos el valor de B, que es 2, sobre 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos sustituidos los valores numéricos que nos están dando en el mismo ejercicio, en el mismo problema. Lo que procedería sería llevar a cabo, pues, esta operación. Entonces, ¿qué decimos? 1 al cubo, me queda 1. Aquí tengo un signo negativo intermedio. Entonces, acuérdense, si tengo un signo intermedio, tengo que invertir lo que tenemos adentro. O decimos, negativo por positivo se convierte en un negativo y ponemos el valor. Después aquí abajo, 1 al cuadrado se convierte en 1, menos, y 2 al cuadrado se convierte en 4. Por lo tanto, pues ya tenemos agrupación en la parte de arriba, o en la parte del numerador, y en la parte del denominador. 1 menos 2 es una sumatoria de elementos que tienen signos opuestos. Verifico cuál de los dos es el más grande, gana el 2, por lo tanto, en la parte de arriba voy a tener un signo negativo. A 2 le quito 1, se convierte en un menos 1. Después, ¿qué ocurre en la parte inferior? Nuevamente, es la agrupación de dos elementos con signos contrarios. ¿Cuál es el más grande? El 4, por lo tanto lo dejamos como un signo negativo. Y ahora sí, al más grande le quitamos el pequeño, a 4 le quito 1, esto me queda un 3. Ahora, ojo, como ustedes pueden apreciar, en la parte del numerador y en la parte del denominador, que estamos trabajando con una división, ambos elementos son negativos. Y si ustedes recuerdan, la parte de las leyes de los signos nos decían
que la multiplicación o la división de elementos con signos iguales, el resultante va a ser un signo positivo. Por lo tanto, esto se convierte en simplemente un tercio. Este sería el resultado de aplicar dicha sustitución. ¿Vale? ¿Vale? Un tercio es el valor final. Esta fue una pequeña clase. Recuerden que el próximo martes vamos a retomar aquellos temas que quedaron pendientes durante la semana, pero es importante, muy, muy importante que vayan trabajando con ciertos ejercicios para aplicar la suma y la resta de polinomios, que son las operaciones que hemos visto hasta este momento. Suma y resta de polinomios. Como ya lo pueden apreciar, ya estamos trabajando con la agrupación de elementos con signos distintos, tanto en la parte aritmética como en la parte algebraica. También estamos trabajando con leyes de los signos y entonces para la siguiente clase continuaremos con los siguientes temas. Síganse cuidando, sigan estudiando mucho y nos vemos el próximo martes.